Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es relaciones entre los seres vivos. Y acá tenemos dos tipos de relaciones, tenemos las intraespecíficas y las interespecíficas. Las intraespecíficas se dan dentro de un mismo grupo, una familia de animales obviamente. Y se dan de tres tipos de manera positiva. Tenemos a la estatal, a la gregaria y a la familiar. Hablemos del estatal. En la estatal se van a agrupar para poder sobrevivir, existiendo diferenciación del trabajo. Unos son reproductores, otros son obreros y otros son defensores y otros construyen nidos. Entonces, ¿quiénes componen justamente relación estatal? Muchos individuos van a ser agrupados en diferentes categorías sociales y en castas, y generalmente esto se da en las sociedades de insectos. De ejemplo tenemos a las abejas, a las avispas y a las hormigas. La otra relación intraespecífica es la gregaria, y dentro de la gregaria, ¿para qué se agrupan? Por transporte, locomoción, y el grupo, que es un conjunto de individuos que desarrolla actividades comunes y tienen comportamientos semejantes. Muchos son individuos que la componen, vienen a ser de la misma especie, y los tipos pueden ser el banco de peces, un banco de insectos, una manada de mamíferos. Ejemplo claro vendrían a ser de las sardinas, de la langosta, los caballos salvajes, etc. Ahora hablemos de la relación familiar. En la relación familiar, obviamente estos se van a agrupar por el grado de parentesco que tienen, y tienen como función principal la reproducción y el cuidado obviamente de sus crías. Ahora, ¿quiénes conforman este tipo de relaciones familiares? Padres, madres e hijos, padres, varias madres e hijos, madre e hijos y solamente hijos. Ahora, los tipos pueden ser, ¿no? Si la familia viene a ser monógama, polígama, matriarcal o filial. Y los ejemplos claros tenemos a las águilas, a las focas, a los patos y a los anfibios. Ahora, una relación intraespecífica negativa viene a ser las de competencia, en la que se da entre los mismos miembros de la misma especie y generalmente buscan competencias para ver quién es el que domina, quién viene a ser el macho alfa, y como sean dentro del mismo grupo o familia, se dice que son relaciones intraespecíficas negativas. Ahora hablemos de las relaciones interespecíficas. Son las interacciones que se producen entre individuos o poblaciones de diferentes especies. En general suelen ser relaciones tróficas, es decir, necesitan por obviamente alimentación. Como consecuencia de estas relaciones tróficas se crean las cadenas y las redes alimentarias que nosotros conocemos, y las relaciones que se establecen entre los organismos de diferentes especies pueden tener efectos positivos, o sea beneficiosos, o negativos, o sea perjudiciales en los individuos o en las poblaciones de cada especie que interacciona. Si el efecto es perjudicial, se le designa un signo negativo, y si el efecto viene a ser beneficioso, se le designa un signo positivo. Y cuando el organismo o población no es afectado por ninguna otra acción, entonces se dice que esta ha sido de manera neutral, con lo cual se va a designar un número 0. Y acá tenemos, muchachos, obviamente de manera positiva y negativa. De manera positiva tenemos al mutualismo, tenemos al comensalismo, y de manera negativa tenemos al parasitismo y a la depredación. Hablemos del mutualismo. Es una relación donde las especies participantes obtienen un beneficio mutuo de la relación, y estas no pueden vivir separadamente porque mueren. Es una relación prácticamente obligada, y los ejemplos claros se dan entre las plantas y bacterias fijadores de nitrógeno, y las plantas y sus polinizadores, el líquen, etc. ¿Qué viene a ser el líquen? Viene a ser asociaciones simbióticas entre un alga y un hongo, donde una depende de la otra. Luego tenemos obviamente al comensalismo. En esta relación se beneficia solo una especie y la otra es indiferente. Tenemos el claro ejemplo entre el tiburón y el pez rémora, tenemos al tucuqueré y el árbol donde vive, donde estas relaciones obviamente vienen a ser beneficiosas solamente para una especie. En el ejemplo del tiburón y el pez rémora se alimenta de los restos que dejan los tiburones. Obviamente el tiburón no se beneficia en absolutamente nada, sin embargo el pez obtiene su alimento. Ahora hablemos de las relaciones interespecíficas de manera negativas. En este tipo tenemos al parasitismo, y en esta relación se beneficia al parásito que se alimenta del huésped, al cual le va a provocar un efecto negativo. Claro ejemplo tenemos a las tenias y el cerdo, el piojo y los humanos, con los cuales solamente se beneficia en este caso el parásito, mientras tanto está perjudicando al huésped, ya que lo contamina y lo llena de enfermedades que al final les pueden producir la muerte. Y en esto tenemos a dos tipos, tenemos a los ectoparásitos, quiere decir si el parásito vive en el exterior del hospedador, o sea en la superficie, por ejemplo los piojos y las garrapatas, y tenemos a los endoparásitos, quiere decir si es que el parásito vive en el interior del hospedador, por ejemplo la tenia, lombriz o solitaria, que está dentro obviamente de los intestinos. Hablemos de otra relación interespecífica negativa, tenemos a la depredación.
Esa interacción se va a producir cuando un organismo de una especie, quiere decir la depredadora, se va a alimentar de un otro organismo de otra especie, en este caso que viene a ser la presa, lo cual implica la muerte del ser vivo del cual sirve de alimento para el otro. Entonces vemos una relación negativa obviamente para la presa y solamente positiva para el depredador. Adicional a esto, muchachos, tenemos que las poblaciones de presa y depredador se autocontrolan en el tiempo, haciéndose más especializadas, lo que va a traducir en una coevolución, ya que estas van a evolucionar de manera conjunta. Bueno, muchachos, pasemos a la pregunta de clase. Pregunta número 1 nos dicen: las relaciones que ocurren en una población, grupo o familia se van a denominar intraespecíficas. No hemos puesto ni familiares ni gregarias. ¿Por qué? Porque en este caso no te especifican justamente la función que van a desempeñar dentro de ese grupo o familia. Entonces, como habla de manera general, nos estamos refiriendo a las intraespecíficas. Obviamente intra viene dentro del mismo grupo o familia, obviamente las relaciones que esas van a interactuar entre la misma especie. Pregunta número 2 nos dice: es una relación intraespecífica. Nos dan el ejemplo de parasitismo, obviamente eso no es intraespecífica. Nos dan comensalismo, depredación y mutualismo, que todas esas vienen a ser interespecíficas. La única que es intraespecífica viene a ser la familiar, y tiene un caso concreto entre los pingüinos y sus crías, que van a servir esto justamente. El pingüino va a criar a sus crías, va a proteger a su misma especie, va a proteger a sus descendientes, con lo cual viene a ser una relación familiar. Pregunta número 3 nos dice: cuando un perro macho orina cerca a un arbusto o un poste de luz, ¿qué relación intraespecífica muestra? Bueno, muchachos, cuando él está mostrando marcar territorio, entonces nos estamos refiriendo a una relación intraespecífica negativa, que esta se da entre la misma especie y de manera negativa, porque sirve para determinar quién es el macho alfa. Entonces, el hecho de marcar el territorio viene a ser un tipo de competencia que se da justamente en animales como el perro. Pregunta número 4 nos dice: relación intraespecífica positiva que ocurre con las abejas. Nos estamos refiriendo a la relación estatal. ¿Por qué estatal? Porque dentro de las abejas se va a dar una diferenciación del tipo de trabajo. Unos van a ser reproductores, otros van a ser obreros y otros van a ser defensores. Entonces, como hay una diferenciación de manera estatal, justamente que es el caso de las abejas y en general la gran parte de la sociedad de insectos, entonces decimos que es una relación estatal. Pregunta número 5 nos dice: relación intraespecífica positiva que ocurre en una familia de pingüinos. Nos estamos refiriendo a la relación familiar. Recordar que las relaciones familiares sirven ¿para qué? Para la reproducción y para el cuidado de las crías, como es el caso de los pingüinos, que van a criar a las crías para así garantizar la sobrevivencia de sus crías y de la especie. Bueno, muchachos, hemos llegado al término de la clase. No se olviden de presentar sus trabajos y sus tareas. Los estaré esperando. Muchas gracias.